Deseemos, hermanos, cantemos el himno número 114. Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. Siempre hablamos del triunfo y la gloria, que en los cielos sin fin reinará, de los signos de amor y victoria, más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. Mi pecado de vida es pendiente, en el santo país brillará. Que Jesús Salvador del creyente, más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. Mi pecado, mi llanto, mi duelo, mi pesares ninguno sabrá. En la casa de Dios en el cielo, pues hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí que será. La lectura está en Lucas 24, desde el versículo 13 al 32. No hemos terminado con el capítulo 8, sino una extensión del 8 hacia los 7 puntos que el Espíritu Santo nos está explicando de cómo Él habla en el pasado y en el presente. Dios dice a través de su santa palabra: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y él le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias por la nueva oportunidad, Señor, que nos estás dando en estos momentos de que nosotros prestemos nuestros oídos a lo que el Espíritu dice hoy aquí a su iglesia. Bendícenos de lo alto y ábrenos esos sentidos de creyente que meditamos siempre en privado y en público hacia ti, Señor. Y hoy queremos abrir los sentidos para que tú nos llenes más de tu palabra, y esa palabra que guardaremos siempre en nuestros corazones a su momento de la prueba, de las dudas. Señor Padre, meditaremos en los dichos de tu boca y saldrá por tu iluminación en el Espíritu Santo la verdad que tenemos que tomar, porque andamos en un mundo de tinieblas y de maldad, pero tu Espíritu Santo nos hace ver que nos espera el mundo de luz, como dice tu palabra, Padre Santo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Ayúdanos que en esta mañana tu congregación ponga la mirada en las cosas de arriba, las cuales seremos llenos en abundancia. Te damos las gracias y bendícenos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada quedábamos en el quinto punto porque yo les repito, ¿no? Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, desde el primer libro de Génesis, primer capítulo, hasta el último capítulo de la Biblia, el Espíritu Santo lleva la batuta, dirigiendo a la creación de Dios y sobre todo hablándole al pueblo de Dios. Como dicen los libros teológicos, ¿verdad? Toda la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Entonces, en estos 7 puntos, que de entre muchos puntos que hay en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo está enseñándonos ejemplos que los antiguos pudieron experimentar en su vida privada y pública, de que confiaban en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como lo dice ese capítulo 8 de la carta a los romanos, ¿verdad? 56 veces nos están hablando que le prestemos atención, los creyentes de esta congregación, le prestemos atención a lo que el Padre nos recomienda, a lo que el Hijo dejó inspirado y a lo que el Espíritu Santo nos está explicando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Es muy importante, como el Señor Jesucristo, que lo sabemos todos de memoria, pero es bueno siempre repetirlo, ¿no? Como el Señor venció al diablo diciéndolo: escrito está.
Y terminó con aquello, porque no solamente el hombre vivirá, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces toda palabra que salga de aquí, de la Trinidad hacia nosotros, es para nuestra fortaleza, para nuestra firmeza y estabilidad en el camino cristiano. Y luz y entendimiento, ¿verdad? Para que podamos resolver, ¿no?, algunos problemas y algunas dudas cuando se nos presentan las pruebas. ¿Bien? Porque cuando se nos presentan las pruebas, no debemos de acudir al hombre. Si es bueno pedir el consejo y la orientación del hombre, pero Dios nos recomienda que primero tenemos que acudir a Él, ¿verdad? Los discípulos, como aprendiz del Señor Jesucristo, cuando Él no estaba, no pudieron resolver un problema. Y por más que se esforzaron, no pudieron con el poder satánico, ni con la debilidad que ellos tenían todavía, porque les faltaba ¿qué? El poder, les faltaba el poder. Entonces cuando el Señor Jesucristo baja del lugar donde estaba, entonces los consigue ahí abajo con ese problema, les dice, bueno, entonces, ¿qué le hizo el Señor? Hombres de poca fe, tráemelo a mí, todo cuanto uno, y en esta congregación tenemos que llevarlo a los pies de Él. Él está atento, Él está atento. Y eso es lo que en esta mañana Dios quiere, que todos pongamos interés en lo que Él nos va a hablar hoy, en estos 2 puntos que quedan, ¿no? Para llegar a los 7 puntos, porque yo digo 7 puntos, escogí entre muchos. ¿Por qué? Porque es el número perfecto de Dios. Y Dios quiere siempre lo bueno para esta asamblea, para los creyentes, para los verdaderos creyentes de esta asamblea, los que tienen hambre, los que buscan orientación, los que buscan palabra, algo de comunicarse siempre con Dios. Eso es importante. Entonces, ¿algo les quedó la semana pasada o no? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es el último que toqué, que era el quinto? Venir limpio y gozoso a la presencia del Señor. Eso es importante, venir a la presencia en esa condición. Pero veamos aquí, en este capítulo 24, algunos fragmentos que el Espíritu Santo quiere, ¿verdad?, que aprendamos hoy, de la cual no nos podemos exonerar aquí. Estamos deficientes en esos 2 puntos que faltan. Y después que termine esto, si da tiempo, ¿no?, en estos 45 minutos, sea tiempo, oye, podrán decir, es verdad, tiene razón, a mí me hacía falta esto, y yo no pongo por obra esto que aquí el Espíritu Santo me está indicando. Empezando porque, ¿qué pasó entonces después de la muerte del Señor Jesucristo? Que nos está explicando el Espíritu Santo. ¿Qué pasó después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos se escondieron. En ese día se escondieron, se esparcieron unos por acá y otros por allá. Es que dice la Escritura, porque el Imperio Romano, después que matan a su maestro, desató una persecución contra los creyentes y todos aquellos que eran afectos al Señor Jesucristo. Es cierto, está muy bien. Y el Señor Jesucristo les había prevenido, cuando los persigan aquí, huyen a aquel lado, y cuando aquí los maltraten, váyanse lejos. Bueno, ellos pusieron por obra eso. Pero se olvidaron que Él les dijo, manténganse aquí firmes hasta que venga sobre vosotros, Juan 14 y Juan 16, el Espíritu Santo. Se los digo. Entonces ellos tenían que envalentonarse en el Espíritu Santo. Y aquí vemos entonces que dice las Escrituras, como he aquí 2 de ellos iban en el camino hacia Emmaús, que significa agua caliente, ¿verdad? Dice 20 estadios, 20 estadios son 11 kilómetros. Entonces ellos iban caminando hacia sus casas. Era día lunes, no era día sábado, sino que en ese entonces el domingo se contaba como el día lunes, y el día lunes el Señor lo consagró y quedó como domingo, el día de descanso. Disculpen. Diga. Como era declaratorio, ¿no?, de parte de ustedes. Un estadio tiene 200 metros, ¿no? 180 dice aquí. Entonces si 20 tú... estadios serían 4 kilómetros. 4 kilómetros. No son 60 estadios.
a 60 estadios. Son 11 kilómetros, sí, está bien. Gracias, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Ahí dice 60 estadios. Entonces, esos son 11 kilómetros, pero lo importante es que ellos se iban prácticamente para su casa. Pero iba hablando y hablando y hablando y comentando y comentando. ¿Y qué les pasó? ¿Qué dice el versículo donde él dice, y porque el Señor Jesucristo se les presentó? Le dice, ¿y por qué estáis tristes? Y comentáis esto entre vosotros, ¿verdad? ¿Dónde está ese versículo? ¿Cuál es? 17. El 17. Son estas. ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y estáis tristes, ¿verdad? O sea, que ellos perdieron en ese momento, bueno, parece que todo se acabó. Perdieron la fe. No más, sí, no la que la perdieron, sino que se desanimaron. se desanimaron porque su maestro fue entonces crucificado conforme a las escrituras, ¿verdad? Y también todos los demás compañeros se escondieron. Entonces, cuando un núcleo como los tenía el Señor se dispersa, se debilita, y eso lo sabe el diablo del principio: divide y vencerás. Pero como decía el Señor Jesucristo, ¿verdad?, la fuerza del infierno no prevalecerá contra su iglesia. Y allí estaba la promesa de Dios. Y el Señor Jesucristo le salió al paso. Dice, ¿por qué estáis entre vosotros tristes comentando esto y el otro y el otro? ¿Y qué le dice el versículo 21? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sí, entonces, ellos tenían la mirada puesta en que el Señor Jesucristo iba a restituir el reino a la manera de Saúl o a la manera de David o a la manera que como lo veían los reyes del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo les dijo claramente, mi reino no es, o sea, no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato y se lo enseñó a ellos. Bien, claro, él les explicó muchísimas veces acerca del reino. Y claro, todavía no ha llegado el momento del reino visible, palpable y gustable para nosotros los creyentes. Entonces llegará el momento, como dice la Escritura, que Dios va a sacar eso a flor. Eso aflorecerá en una gran bendición para nosotros, la iglesia del Señor. Va a florecer. Entonces, cuando eso aflore, hermano, será un canto en el cielo y un canto acá. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando pasa eso, ¿verdad? Oye, ellos estaban tristes, pensando que el Señor iba a actuar materialmente, y eso ellos se equivocaron. Y el Señor, ¿cómo los llamó? Como dice el versículo 25, ¿cómo les dijo él? Oh insensato, ¿no? Oh insensato y tardo de corazón. ¿Sí? Nosotros muchas veces el Espíritu nos reprende, hermano, porque algunas cosas que Dios nos está llamando la atención en nuestras vidas, en las Escrituras, las pasamos por alto. Entonces, claro, no oímos lo que el Espíritu Santo nos está indicando. El único que nos puede hablar a nosotros creyentes de las cosas buenas y los deberes que tenemos que hacer es el Espíritu Santo, el cual está con nosotros, y aquí hay un bañado del Espíritu Santo en esta mañana. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere para todos nosotros, que no seamos distraídos. Porque fíjense, ellos mientras estaban en lo material eran creyentes, no eran cualquiera. Dice la Escritura, unos de ellos, dos de ellos, eran creyentes. Pero se salieron del núcleo, perdieron la confianza en ese momento, y el diablo quería dispersarlos, porque él tiene sus demonios aconsejados. Pero no se dieron cuenta que entre ellos dos iba una discusión, pero estaban entretenidos discutiendo lo material. Y cuando nosotros, hermanos, como creyentes, aquí en esta congregación, como familia o miembros de aquí, de esta asamblea, nos entretenemos en lo material, en lo personal, en lo que el Señor nos aconsejó, no te preocupes de qué ha de vestir, qué ha de comer, esto que vuestro Padre Celestial sabe. No te acongojes por esto, por el otro. Basta a cada día su afán.
Él se ocupa de eso. Él dice hoy, no mañana. El día de hoy es de Dios. El mañana es de ¿quién? Del enemigo, que siempre le dice, déjalo para mañana, déjalo para mañana. Entonces ellos venían discutiendo y serían ellos, según dice, aquí dice que uno de ellos era hermano de María, la madre biológica del Señor Jesucristo. Dice unos escritos judíos que Cleofas era hermano de María. Entonces vivía lejos de Jerusalén, a 11 kilómetros, ¿verdad? Entonces, claro, venían discutiendo. Al Señor le interesaba esos dos personajes y lo que iba a dejar en este capítulo 24 de Lucas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar nosotros en este sexto punto aquí? Que cuando nosotros nos enfrascamos en cualquier problema, dejamos de mirar y sentir la ¿qué? ¿Cómo dice el versículo cuando el Señor se acercó a ellos? ¿Cómo dice? A ver si lo tienen en la Biblia y han leído. ¿Cuál es? ¿Qué pláticas son estas que tenéis? No, sí, pero todavía. ¿Cómo dice? Cuando ellos estaban hablando, dice que el Señor se acercó a ellos, ¿qué? Que había sus pláticas. Pero ¿cuál es el versículo? Díganme. Ajá, ¿cómo es el 10:3? Léanmelo para ver, pues. Todos ellos estaban pelados. 16. Entonces les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón perfecto. No, ese no es. Antes. El 17. El 17. Y díjole, ¿qué pláticas son estas que trae? ¿Qué? Que tenéis entre vosotros. Aquí dice que tratáis entre vosotros, andando y estando tristes. Y respondiendo uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo eres peregrino en Jerusalén y no has sabido lo que en el día ha acontecido en estos días. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue el varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Dice el 16, mas los ojos de ellos están Gracias. Eso es lo que yo quiero, que ustedes me ayuden siempre y estén pendientes con su Biblia abierta, para que ustedes aprendan como yo. Entonces, ¿qué dice el 16? Vuelvo a repetir. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Encargado, aquí dice, y los ojos de ellos estaban embargados. O sea, el poder de Dios en esos momentos le retrajo, ¿verdad? Le retiró la percepción visual para que no vieran al Señor Jesucristo glorificado. ¿Por qué? Porque era interesante que ellos lo oyeran a Él, ¿verdad? Lo oyeran a Él. Y Él también nos dejó una enseñanza a nosotros. Que cuando nosotros nos enfrascamos en nuestros problemas, hermanos, no nos damos cuenta que el Señor siempre, Él está a nuestro lado. Por eso ellos estaban tristes y embargados, se les retiró la mirada, la visión óptica de que miraran, oye, el Señor es este el Señor, como lo hizo la Magdalena. Cuando el Señor se le presentó, cuando ella volteó, vio Raboni, vio al Maestro. Pero Magdalena estaba en otra condición, estaba llorando porque le habían retirado a su Maestro. Y ella no se daba cuenta y era necesario que Él hiciera acto de presencia y la confortó. Aquí el Señor se presenta no solamente para confortarlos a ellos, sino también para darle un recuento de las Escrituras en todo desde Moisés, los profetas y los salmos, sobre todo los salmos que hablan de la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Pero fíjense, dice que cuando Él se presenta, ellos no lo notaron. ¿Pero por qué no lo notaron? Porque estaban tristes. Y como estaban tristes, se les había olvidado la Escritura. Se les olvidó la Escritura. Y cuando uno está en problemas, ¿a qué debe de apelar en ese momento? Cuando uno está, Señor, ¿qué hago? Déjame buscar. Y si el Señor dice, bueno, mira, Señor, tú has prometido estar conmigo todos los días, no te abandonaré, no te dejaré. Es cierto, y eso tenemos que hacerlo visible. Tiene que Él estar a nuestro lado, es una realidad. Eso es la fe del verdadero creyente. Sin fe es imposible. No, si tuvieras fe, ¿cómo? Entonces esos problemas se separan.
La vida de nosotros es una vida de fe, es una vida de fe. Y cuando estamos debilitados en la fe, llega el momento, bueno, tenemos que apelar a ese capítulo 11, ¿verdad? Donde vemos el panteón, los héroes de la fe, cómo vencieron desde el principio, desde Génesis hasta el último, vencieron por la fe. Hombres que vencieron por la fe. El Señor lo pone como ejemplo para que su iglesia se fortalezca. Saben que en la Escritura nos habla a nosotros de dos niveles. El nivel de las tinieblas, que es acá abajo, pero hay un nivel más alto que el Espíritu Santo nos lleva siempre a ese nivel alto, al nivel de la luz, hacia arriba, hacia allá donde está nuestro Padre Celestial, a donde está nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por su amada iglesia. Aquí abajo lo que reina, ¿qué? Un caos de maldad. Aquí todo está bajo maldición. Y yo lo repito como loco aquí. Miren, el Señor dice, entonces cuando llegan los problemas, no seas como el caballo malcriado, no seas malcriado, pórtate humildemente para que el Espíritu Santo te guíe a la disciplina, desarrollar la fe en Él. O no seas como el mulo torpe. El mulo, cuando desde pequeño se le enseña a caminar por una senda, él agarra esa senda, pero cuando pasa de propiedad a otro, el otro tiene que enseñar el otro camino. Y el mulo no se deja educar. El mulo comprado por otro dueño no se deja educar, porque ya él fue enseñado. No, mi primer amo me enseñó este camino, pero el nuevo amo le está enseñando, es por aquí, lo quito, este por aquí. Y entonces, fíjese, a golpe y a fuetazo lo lleva el dueño a disciplinarlo. Es un ejemplo visual que Dios nos presenta, que eso pasa con nosotros en nuestra vida. Bien. Dios dice que no seamos como estos animales, dejémonos que Él nos discipline. Y para ello el Espíritu Santo nos enseña cantidad de cosas. Pero cuando estamos embargados, cuando estamos llenos de problemas personales, ¿dónde se presentan más los problemas? En la familia. En la familia. Cuando la familia es grande, más todavía. Y cuando hay creyentes, y cuando no hay creyentes, el conflicto es más grande. ¿Y qué debe de prevalecer en un hogar cuando hay esos problemas? El creyente que es luz en ese hogar. No debe de prevalecer la mala voluntad del que no es creyente, el que anda en tinieblas. Es por ello que el Señor Jesucristo se refirió a eso, porque siempre hay una división. Yo no he venido a sembrar paz, sino división. Porque de ahora en adelante la familia estará dividida. El suegro, el yerno, el otro. Todos estarán divididos hasta que no haya una armonía, que todos sean luz. Y sin embargo, con todo eso, siendo luz en un hogar, siempre hay problemas, porque nosotros queremos comportarnos como gente carnal y no espiritual. ¿Bien? Y cosas que Dios no aprueba. Como creyentes, Dios no aprueba que vivamos una vida carnal. Estamos usando un cuerpo maldito al servicio de nosotros mismos. Y el diablo le encanta. Hermano, ¿cómo le deteniendo ese punto 6? Evitar tener los ojos velados. No, evitar tener justamente los ojos vedados, porque resulta que eso es de nuestros problemas, nos entristecen. Y la Escritura dice, más bien, cuando la persona está triste, es motivo de oración y cantos a Dios. La persona que lo agarra, cuando la persona está en problema y tristeza, lo que más bien lo agarra para huir y desconfiar en Dios. Y ahí viene el enemigo, ¿te das cuenta? Él no te cumplió. ¿Te das cuenta? Él no te dijo eso. Mira, le pediste por salud y fuiste donde el médico y salió el examen, ¿qué? Negativo. Y cuando uno le presenta al médico el examen negativo, uno sale donde el médico, ¿cómo? Cabizbajo, no. Negativo, sale uno, ¿cómo?
preocupado. No, yo me refiero, yo lo digo negativo en el sentido de que todos los valores allí me salieron malos por debajo, ¿verdad? Negativo, entonces ¿cómo sale uno? Ay, Dios mío, y entonces voy a cambiar de médico. ¿Qué es lo que uno hace? Voy a cambiar de médico posiblemente. Y entonces resulta que uno tiene que ver cómo Dios nos está indicando. ¿Bien? Entonces tenemos que no afanarnos en lo material y aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Porque ustedes habrán notado que si vamos al Génesis capítulo 3, ahí hay 3 maldiciones, ¿verdad? Dios maldijo a Satán. Más adelante lo vemos, la maldición, en varios capítulos donde se refleja la maldición de Satanás por haber, ¿verdad?, pecado primero en el principio contra Dios. Y después vino y tumbó a su criatura sin pecado, Adán y Eva, y marchitó el Edén, y marchitó la creación de Dios. Y Dios entonces dijo, por no destruir a Adán, maldita sea la tierra, por amor a ti, quedó como segunda maldición la tierra. ¿Bien? El hombre causante del pecado y haber obedecido y haber llevado, en vez de aconsejar a Eva, porque él era más maduro, más ducho, más conocedor de Dios, porque primero fue creado Adán y Eva después que Adán vio que ya era sapiente y lleno de sabiduría y conocimiento, Dios dice, vamos a crearle una pareja idónea. Pero ella tomó del fruto sin conocimiento de nada. No, al contrario. Fíjate, pero oye bien, no se te olvide que cuando Eva se enfrenta a Satanás en conversación, le dice, Dios dijo que no comamos de él ni aún le toquemos. Algunas versiones quitan la palabra no le toquéis. Ahí dice no comemos, pero otra, por lo menos esta versión del 1909 dice y no lo toquéis. Pero es cierto, vamos a tomarlo como enseñanza y aplicación para nuestro interés. Eva le dijo a Satanás, a la serpiente, Satanás estaba invisible, pues. Le dijo, mira, Dios dijo que no comamos ni le toquemos. Pero claro, él como más sabio, y como la persuadió, mira, y vio lo atractivo y lo bello que era aquello. Bien, claro, el fruto, y era agradable para comer. Bien. He hablado con personas que han viajado a ciertas partes del mundo, dice, oye, pero qué bello es aquel país, qué hermoso, los paisajes y el otro es, bueno, yo digo que esas personas vienen embelesados porque estuvieron por aquí, estuvieron por allá y comieron los mejores platos. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando uno está en ese trance de obedecer a Dios, uno no debe de obedecer la voz del diablo, porque el diablo nos está llamando a que nos distraigamos en muchas cosas, ¿verdad? Sí, nos distraemos y entonces no nos damos cuenta que el Señor está cumpliendo su promesa. Yo estoy contigo Todos los días. Entonces, si Él está con nosotros, yo tengo que hacer eso una realidad. Cuando Josué iba a luchar y a vencer las 7 naciones allá para conquistar la tierra de Canaán, dice que en la noche meditando, se le apareció ¿quién? Se le apareció que cuando él estaba meditando a medianoche, porque iba a enfrentarse, ¿qué le pasó a Josué el guerrero? Que iba a dirigir esa tropa que tenía además 800,000 soldados tenía Josué para hacerle frente a 7 naciones que eran miles también de gentes malas. ¿Qué le pasó esa noche a Josué? Se le apareció el ángel de Jehová esa noche. ¿Y qué le dijo entonces Josué? ¿Eres de lo nuestro o en contra? Pero él lo interrogó primero. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Que cuando uno sabe que la presencia de Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, quien ganó muchas victorias, mira, resistí al diablo, entonces sentiremos la presencia del Señor con nosotros, ¿verdad? Porque como estamos leyendo ahí en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién? Fíjate, y enumera allí, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está debajo de la tierra. No puede prevalecer contra el verdadero creyente. Entonces tenemos que sentir la presencia del Señor Jesucristo.
Un hombre lleno de espíritu y de fe y de valor y de hechos indudables que fue Elías. Que como Elías persiguió la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo? Él estaba en una cueva, hermano. Él estaba en una cueva pasando persecución y prueba de la vida como nos pasa a nosotros. Cuando estamos pasando una gran prueba, grande, hermano, hay mucho ruido, hay mucho escándalo. Entonces Elías en esa cueva vio tres cosas que son las que se mueven, las tres maldiciones que se mueven alrededor del creyente. Y el creyente, si no se está atento a la presencia de Dios, puede equivocarse. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué vio Elías dentro de la cueva en persecución y que tenía amenaza de muerte? ¿Qué vio Elías en aquellos tres efectos negativos que se presentaron? Dice que pasó primero un torbellino. Oh, no, pero no el ángel de Jehová. Un torbellino porque Dios mueve las naturalezas, los elementos los mueve Dios. Entonces primero pasó y Dios no estaba. En nuestras vidas nosotros no hemos pasado por alboroto, parecía un torbellino. Y entonces, ¿qué dice Dios? Confiemos, estemos, como le dijo Moisés a su pueblo, estaos quedos y veréis la victoria de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que, oye, mira, cuando Elías vio aquello, ya estaba, ahí no estaba Dios. Después pasó un segundo a un viento muy fuerte que se llevaba toda esa cosa. Y Dios, dándonos a entender, como lo que dice Daniel, lo que el viento se llevó. Cuando nosotros tenemos muchas cosas en la vida, puesto en las cosas materiales, hay cristianos que sus vidas se las ha arruinado. Y a la larga, por desobedecer a Dios, después han tenido que decir lo que el viento se llevó. Hay entre muchos en la Escritura, hay un varón de Dios, de la cual el Señor Jesucristo salió de allí, que dijo, malos han sido mis días. ¿Quién fue ese varón creyente y hombre de fe que vino a madurar cuando era un anciano? Jacob, que cuando Faraón le preguntó, dime, cuéntame, como decirle, cuéntame cuán grandes cosas Jehová Dios ha hecho contigo. Le dijo el Faraón. ¿Qué le dijo él? Bajó la cabeza. Ay, no, triste, todo me salió mal. Y Dios le agregó 17 años más. Porque cuando Faraón le preguntó a Jacob, tenía 130 años. Y cuando él se residenció allí en Egipto, vivió 17 años. Y toda la vida de Jacob fueron 147 años. Pero fíjate, Dios le agregó entonces en paz en el palacio de Jacob. Y allá en Gosén, donde Faraón le dio una tierra especial para los israelitas. Pero todos los 130 años, Jacob fue llorar, tristeza, pérdida, y podemos decir, como lo dice Daniel, lo que el viento se llevó. ¿Bien? Entonces vino, muchas veces nosotros por nuestra terquedad perdemos bendiciones en la vida juvenil. Es por ello que el capítulo 12 de Eclesiastés, Dios nos dice que aprovechemos ¿qué? La juventud, hermano, porque la juventud preciado tesoro, como dicen los psicólogos, los poetas, quise decir eso. Bueno, se nos va volando y el tiempo va a pasar volando. Es como decía David cuando iba a dedicar a su joven hijo como rey. Es que los tiempos, el tiempo no dan espera. Por más que él tratara de agarrar, David quisiera, no, porque ya él estaba para morir. David estaba para morir. Y ahora le digo, David no murió a la edad de 120 años, él murió a la edad de 71 años. Si ustedes calculan las escrituras, 71 años dice la escritura que vivió el rey David, no 120 años. Y en ninguna parte de los comentarios fuera de la Biblia aparece que David vivió 120 años. Eso es bueno para ustedes que están estudiando, que averiguan eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu a nosotros nos da que indaguemos y averigüemos la vida y la geografía de algunos santos de Dios. Y está en la Escritura claramente. Ahora bien, nosotros viendo esta cosa que le pasó a Jacob, así Elías en esa cueva. Y la tercera parte que es
fuego, un fuego. Y no le pasa a los jóvenes en la vida cuando confían en Dios que no se han casado, que les viene la prueba. ¿Y qué pasa? Como dice Pablo aconsejándose a las señoritas y a los jóvenes que se iban a casar. Es mejor casarse que ¿qué? Que quemarse, ¿verdad? Los deseos carnales en esta vida, hermano, hay que poner a los pies del Señor para que el Señor nos dé fuerza para vivir como verdaderos cristianos. Y a los jóvenes de esta congregación que hayan abrigado la salvación, se hayan confesado con la Trinidad y empiezan a caminar en la senda de Dios, es bueno que ese fuego maligno que tienen dentro lo puedan quemar en la presencia del Espíritu Santo. Desean casarse, muy buen deseo, porque ese es un don de Dios y una ley de Dios, que los jóvenes deben de casarse, pero sí dice allí, con tal que sean en Dios. El creyente verdadero de esta congregación debe de pedir: Señor, necesito una esposa, y viceversa. La mujer le dice: Señor, necesito un esposo, y Dios dice: bueno, buen deseo estás pidiendo y te lo voy a conceder, pero espérate un momentico, no te precipites. Y Dios coloca a esa pareja en ¿qué? En espera. Es por ello que siempre antes de casarnos, cuando nos enamoramos, ¿qué pasa? Hay un lazo de ¿qué? Hay un tiempo de noviazgo, de conocernos, esas cosas. Si el hombre no tiene casa, buscar la casa, tiene buen trabajo y proyectar, como lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puso un ejemplo para que cuando uno quiere conquistar algo y quiere lograr eso, con la bendición de Dios, uno tiene que calcular con cuánto cuenta. ¿Con cuánto cuenta? Dice el Señor Jesucristo que un rey que tenía una pequeña ciudad, pero habían pocos soldados, menos de 10,000. Pero vino otro rey de otro lado y quería conquistarlos. Y entonces el rey que tenía pocos soldados, dice que con sabiduría dice: no, embajadores, voy a enviarle un embajador de paz. Voy a dialogar con él. El Señor nos enseñó poniéndolo como ese ejemplo de cosas que sucedieron en la vida pasada, y él lo ponía como ejemplo. Mira, piensa, el rey de allí, de esa ciudad pequeña, dijo: mejor es dialogar con este rey que es mayor que yo, tiene más soldados, tiene más fuerza, y bueno, mira, vamos a dialogar. ¿Cuál es el tuyo? Vamos a sentarnos en una mesa, vamos a conversar. Está bien, y logran la paz, logran la paz. Así lo terminó ese Jesucristo, ese ejemplo. Nosotros también debemos, los jóvenes que se van a casar, no se deben de precipitar y deben de pensar bien: bueno, yo tengo un trabajito, voy a pensar en ese trabajito. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de los jóvenes que se enamoran? Mi amor, vente, vámonos debajo del puente. Después se aparecen ante los padres en 5 años, 5 muchachos barrigones, el más grande hacia el otro. Papá y mamá, aquí estoy. Más carga y más problema, ¿para quién? ¿Ah? A los padres. Entonces eso fue mal pensado. El verdadero creyente de esta congregación piensa: Dios mío, mira, yo soy tuyo, tú me redimiste, me diste luz, quiero formar un hogar, dime cómo. ¿Tengo la esposa idónea o tengo el esposo idóneo? ¿Voy a hacerlo bien? Él te dirá sí, y él se va a poner a tu lado, así como se puso aquí. Él se va a poner a tu lado, a los lados de cualquier joven que esté aquí, y él te va a decir: sí, hazlo. Pero si estamos tristes en nuestros problemas, que yo quería, como dijo este aquí, no, yo quería que él era que iba a redimir a Israel. No, le digo, no seas insensato, chicos. Eso no es así, le digo al Señor Jesucristo. Y uno tiene que pensar con el Espíritu Santo, como creyente, con la palabra. Bien, para no hacer y para no desagradar. No sé, insensato sería el séptimo punto. No, que uno en esta congregación no debe de dejar pasar por alto la presencia de Dios, porque si no, Dios retiene, ¿verdad? Dios dilata la visión espiritual de que por lo menos algún miembro aquí que tenga un deseo, y si no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo lo que mejor le parece, Dios le dilata la visión espiritual, si es creyente, si es un verdadero de esta asamblea, me está refiero yo, ¿no?
No nos metamos en otro problema. Si es un verdadero creyente de esta asamblea, Dios, si está haciendo su voluntad a esa persona, Dios le dilata la visión espiritual. No es espiritual, es carnal. Y por lo tanto, lo que tú estás haciendo voluntariamente, con tu voluntad, con tus malos deseos, todo lo que tú sembrares según tu voluntad, te saldrá mal tarde o temprano. Tarde o temprano. Sabe que vuestros pecados os alcanzará. Libro de Números, capítulo 32. Vuestros pecados tarde o temprano alcanzan al desobediente. ¿Ya? Y tengo testimonio y tengo demostración de esta congregación, de muchas personas que hicieron su voluntad y fracasaron. Fracasaron. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Como dice aquí, si el Señor Jesucristo se nos presenta hoy aquí, uno se da cuenta, oye, el Señor está a mi lado, porque mis problemas que tengo se los puse a sus pies. Entonces Él, hermano, uno tiene que probar eso. Fue Él quien lo dijo. He aquí yo estoy. Entonces, ¿cómo es que Él está con nosotros? ¿Cómo es? Ya no como en aquel entonces, con los discípulos, 3 años sin visible, palpable, comían, bebían, iban por aquí, hacían los otros, maestros. Ya no. Ahora, ¿en qué forma? El Señor Jesucristo está en el Espíritu Santo. El Padre está ahí en su trono, pero el Hijo está a la diestra. Ahora, ¿cómo está el Señor Jesucristo? Todos los días con nosotros. El Espíritu Santo. No dice, no lo leímos bastante, 8 de Romanos, versículo 14. Todos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Ve, guiado. Póngalo entre llaves o entre paréntesis, ¿verdad? Todos los que somos guiados. Los que verdaderamente, y tenemos que hacer eso una realidad, no únicamente una teoría, sino práctico. Soy guiado por Dios. Aún por la oración, soy guiado por Dios. Aún en mi problema, soy guiado por el Espíritu Santo. Y para Dios es todo. Para Dios todo es posible. Usted dice que recuerda que hubieron personas aquí que usted tiene fe, o sea, que vio de que ellos no fracasaron, que no les fue bien por no andar en las cosas. Usted me hace recordar una pregunta que yo le hice, pero no quedé muy claro. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa, que nos reunimos como hoy, ¿verdad? Entonces, el que no es digno de tomar la cena, toma juicio. Pero la pregunta es que era, si todos tomamos juicio, o era esa sola persona que toma juicio nada más, o recae sobre todo en el mismo momento. Era para que nos aclare. Fíjate que vienen, este es el sexto, viene el séptimo, es muy importante. Y esa inquietud, mira, es buena, porque cuando nosotros venimos en la mañana a la cena del Señor, cosa que muchas asambleas no practican todos los domingos, celebrar la Santa Cena del Señor, sabiendo que en Hechos capítulo 4 dice todas las veces, y los apóstoles, la iglesia naciente dice que todos los domingos celebraban ¿qué? La cena del Señor. Se reunían todos unánimes para celebrar y comer el pan. Significa en comunión, todo, en la iglesia primitiva. Y todas las asambleas que en el mundo entero en 2000 años hayan practicado eso de domingo a domingo, bueno, Dios los bendice. Otras personas resolvieron dentro de sus asambleas no celebrarlo sino anualmente o cada 6 meses, allá ellos, ¿verdad? Cada quien dará razón de sí mismo. ¿Cómo administraste tú los dones que yo te traje aquí? Porque el candelabro que está aquí es de Dios, no de nosotros los hombres. El candelabro es la autoridad de Dios que escogió este lugar para que nos reunamos en el santo nombre. Aquí el Espíritu Santo lideriza este servicio y el ángel de la iglesia cuida este lugar. Más los ángeles guardaespaldas, los custodios que nosotros tenemos en este lugar. Hoy eso es una realidad. Ahora el que come
indignamente en ese día, teniendo problemas, bastante problemas, no se da cuenta que Dios está a su lado. Dios le retira la visión, porque esa persona está en amargura, ¿no? Está en problemas, ¿viene? Y Dios dice, Dios no viola su palabra. En el Sermón del Monte, Dios le dijo, enseñando el sermón magistral único en la historia de la humanidad, el sermón magistral del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él le dice, cuando vengas a tu presencia de Dios, a hacer tu ofrenda, ¿qué tienes? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ponte de acuerdo con tus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Dios, el diablo, el hombre enemigo, el mundo, mi propio Dios. Muchos adversarios. Entonces uno tiene que, como dice el capítulo 11, el primer Corintios, examínese así mismo cada quien y coma así de aquel pan y beba de aquella copa dignamente para recibir bendiciones y no maldiciones. Y eso está en las Escrituras y eso debemos llevarlo a la práctica. Y entonces cuando uno lo hace así, uno se da cuenta, aquí está Dios. Yo le agradezco a muchas hermanas y hermanos que me han dicho que se ha perdido un poco la reverencia, porque algunos conversan, algunos otros llegan por la mañana, unas que están orando, las otras están ahí así. Entonces eso es bueno, retomar la reverencia, ¿verdad? Dice allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5, dice, mi santuario lo tendréis en reverencia y quítate, ¿qué? Quítate la sandalia, porque el lugar donde está es santo. ¿Viene? ¿Qué significa la sandalia? Todos aquellos problemas como estos que venían embargados, ¿verdad? O insensatos, ¿verdad? Entonces no reciben. Fíjate que últimamente hemos estado invocando sanidad para muchas personas aquí quebrantadas, pero oye, hay hermanos que no se concentran en eso. Hasta a mí me han distraído y yo también me pongo a hablar y eso no puede ser. No puede ser, no. Vamos a mantener una reverencia en la cena, en la oración, de ahora en adelante, porque el Señor nos está mirando y no es agradable eso. Estamos violando, ¿verdad?, la ley. Entonces estamos únicamente en teoría. No, tiene que ser práctica. ¿No es así o no? ¿O me estoy equivocando? ¿Lo prometemos hacerlo el próximo domingo? No, pero no el domingo nada más, siempre. Me estoy refiriendo a los servicios aquí. Pero siempre. Muy bien. Pero el Señor nos dice en su palabra que somos un solo cuerpo. Claro que sí. Hermano, y cuando él se levanta a orar y dice, haznos digno de tomar la cena, ya ahí no hay perdón para todos. Claro, bueno, es un deseo del O corazón. sea, póngale usted que hay alguno que está en conflicto, pero viene el otro hermano y pide, haznos digno de tomar la cena, ya ahí no hace digno al que esté en conflicto. Si hay reconciliación, sí, pero si no hay reconciliación, ahí sí persiste el problema. Porque hoy Dios responsabiliza y hace culpable individualmente a cada persona. Entonces, la persona que viene personalmente tiene que examinarse, fíjate, examinar secretamente, porque fíjate que el Señor se paró secretamente al lado de ellos dos y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta porque estaban sus ojos embargados, velados, significa retraídos. Ok, otra pregunta. Por ejemplo, Andreina que está allá en España, ¿verdad? Ella no ha podido tomar la comunión. Eso le puede traer ella, porque dijiste ahorita, bueno, ya aquella congregación que no lo haga todos los domingos, rendirá cuenta. Obviamente que para hacerlo todos los domingos tiene que haber congregación que la haga. Ella que no la toma los domingos le puede traer conflicto con Dios. Te corrijo, mira, tú cuando hables con ella y le dices, mira, hija, tú no has logrado conseguir una congregación consona con más o menos el modelo de aquí. Entonces tú le dices, cítale allá Juan capítulo 4, Dios es espíritu, 4, 23, 20, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces tú hablas con ella, como ella creyó aquí, se bautizó aquí y se retiró, bueno,
depende, esos son problemas de ella, ¿verdad? Con el Señor. Entonces, si tú incentivas, dile, hija mía, mira, comunícate de tal hora, conéctate allá en tu habitación media hora o 45 minutos con nosotros en espíritu. Entonces ella puede comulgar de España acá en espíritu y tomar la comunión con los santos, ¿verdad? Y que se prepare en ese día. Entonces Dios se hace efectivo eso que dice Juan 4, 23 y 24. Es espíritu. Los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu, en verdad. Mándaselo escrito y díselo como buena maestra de tu hija, para que no pierda el tiempo, porque entonces viene el enemigo y la embarga de problemas y del otro y del otro. Hermano, el de que come indignamente la cena se lleva juicio individualmente. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que están viendo que ese hermano está comiendo por demanda indebidamente y callan? La persona que come indignamente, bueno, gracias a Dios, ese es atributo únicamente del Espíritu Santo. Él lo escudriña todo lo sabe, todo lo entiende. Y como Él ve nuestra debilidad, ahí en el capítulo 8 dice, el Espíritu Santo pide con nosotros con gemidos indecibles. Padre mío, Señor, mira, al Señor Jesucristo y al Padre, este hijo es débil, pero le damos otra oportunidad. Sí, cómo no. Entonces lo va iluminando y lo van llevando con paciencia hasta que aquella persona en privado dice, oye, esto que estoy haciendo no es lícito que lo siga haciendo. Voy a corregir. Perdóname, Señor. Y la próxima vez que venga, si él confiesa individualmente y si tiene un problema con el otro, lo corrige, hermano. Y como lo corrige, ahí viene la paz entonces. Aquí hay, hermano, cuando el Señor se hace acto de presencia aquí, ¿qué dice él en el versículo 45? ¿Qué dice? Cuando el Señor se presentó a los 11, allá en el cenáculo, cuando el Señor se presentó cuando estaban los 11 reunidos. A ver si, ¿quién me lo consigue? El 36 que le dijo paz a vosotros. Ah, ¿ves? Entonces fíjate. Entonces en la reunión de los santos, Dios cuando ve las cosas, sentimos nosotros en comunión, paz a vosotros. Dios nos llamó a una reunión de paz, no de pleito, no de disensión ni nada de esas cosas. Bien, ninguna persona iracunda puede comer enojado, disgustado de la cena del Señor, porque está comiendo juicio y el Espíritu lo está examinando y sabe que te va mal, dice Dios. ¿Verdad? Entonces cuando la persona de eso, que mira, yo tengo que sentir que la presencia del Señor Jesucristo, mira, me da paz en estos domingos. Todos estos domingos siempre son reuniones de paz. Y en todas las cosas que el Señor Jesucristo nos da, paz a nosotros. Nos llamó a paz. Hermano, una pregunta, ¿esa paz es nada más que aquí dentro de la iglesia? Falta un ¿O punto. en todo el día? En todo momento, hermano. O sea, con todo lo que están en la calle más con lo que están aquí adentro. Hoy en día no hay respeto, no hay seguridad y el cristiano no debe de caer en eso, no puede caer en eso. ¿Y dónde se presentan más los conflictos? En la casa, ¿verdad? Llega el hombre consentido a la casa, se quitó las chancletas, los zapatos, todo. Mira, mujer, ocúpate de eso y sírveme la comida. Y eso es pronto, ¿oíste? Y entonces, oye, ¿qué dice Dios en su palabra? Que la mujer es el vaso más débil, hay que tratarla con cariño para que haya paz. Y cuando hay paz en el hogar, en el trabajo, en la calle, venimos a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Como dice el Salmo 84, que todos no lo sabemos de memoria. Mi corazón anhela ardientemente lo que los atrios de Jehová. Esto, los domingos, hermano, nuestro corazón desea estar aquí a una hora con el Señor Jesucristo, en comunión con Él. Y eso nos fortalece y sentimos la presencia del Señor. Más aún todavía cuando, para terminar el número, vamos a pasar al número 7. ¿Dónde es que dice que ellos los invitaron al Señor? ¿Dónde está? ¿En qué versículo? En este capítulo dice que ellos invitaron al Señor, cuando el Señor se hizo como el que no sabía. Ajá, ¿cómo dice? Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas
Ajá. ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué versículo es ese cuando le fueron abiertos los ojos? 31. Ajá, fíjate, ese es el séptimo, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermano, en el momento que nosotros estamos, nos abre los ojos para que veamos al Padre en su trono, al Hijo allí y al Espíritu Santo. En el momento de los conflictos y las dudas, ¿qué le pasó a Esteban el mártir? Cuando entregaba su vida al Padre. Dice, veo los cielos abiertos, y a quién, a Jesús, a la diestra del Padre. Eso, hermano, Él intercede por nosotros en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tomamos el pan, Él nos abre los ojos espirituales para que comprendamos, y Él nos pueda decir, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Y eso le toca al Espíritu Santo entonces enseñar. Mira, tú estás comiendo indignamente, pero tú estás comiendo dignamente. Bendición para ti y castigo para ti, porque lo que tú sembrares, la persona prevenida aún lo hace a propósito. Bueno, tarde o temprano le vienen las penalidades. No le vienen en el momento, como dice el apóstol Pablo, algunas enfermedades, algunos pecados a las personas les son retenidos, y poco a poco el Señor lo está enseñando. Se lo dijo Pablo a un aprendiz como Timoteo, previniendo a Timoteo que fuera un discípulo de primera. No permita que el pecado persiste en ti. Y aún le tomó la enfermedad visible que él tenía, estomacal, y le decía, no tomes de ahora en adelante sino un poco de vino por tus enfermedades estomacales. O sea, le recomendó dos cosas, la vida espiritual y la vida material. Entonces, hermano, para nosotros tener éxito como asamblea y como creyentes, tenemos que oír al Espíritu Santo, no lo que dice el hombre, no lo que a mí me parece. Por eso es como dijo el apóstol Pablo con conocimiento cuando cayó de la cabalgadura del caballo, que le dijo, ¿qué quieres tú, Señor? Que yo haga. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios nos abre en ese momento la vista espiritual, no la material, la espiritual, para que podamos comprender que nosotros estamos en medio de un mundo, mira, en este mundo acá, pero arriba de nosotros, Isaías 24, ya se lo expliqué en otro día, hay un mundo espiritual satánico de mayoría de ángeles, de alta jerarquía y de menor jerarquía, que prevalecen para que el creyente no crezca en las cosas de Dios, no se le logren las bendiciones espirituales. Son los ángeles que están allá en los aires. ¿No lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios? Que teniendo fe y poniéndonos la fe y la armadura de Dios, luchamos ¿contra qué? Contra malicia, potestad de señorío en los aires. Entonces, cuando vencemos eso, el Espíritu Santo nos eleva más allá de esa dimensión satánica, a la dimensión de Dios, allá al tercer cielo, donde están los santos alabando a Dios. Y más allá está el trono del Padre en lo altísimo, esperando que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si alguno de esta congregación cae y es derrotado y cae en el pecado y está en la mala, es porque es un desobediente. Pero si somos obedientes al Espíritu Santo, podemos repetir eso de Romanos 8:37. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que este último, punto de estos 7 no es que son los únicos, sino que nos lleva a que obedezcamos el capítulo 8, lo que el Espíritu Santo nos está indicando. Que aquellos hombres y mujeres vencieron porque pusieron fe en el Todopoderoso. Y nosotros también, actualmente, para vencer cualquier obstáculo que se nos presente en estos momentos, espiritual, moral y, ambientalmente, tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo, hermano. Entonces, fíjense, si alguien no entendió esto, vaya ahora a su casa y hágale caso al Espíritu Santo y lean todo el versículo 49 de este capítulo. ¿Cómo dice?
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ajá, mira, ve. Lo repitió empezando en Hechos capítulo 1, 8. Y recibiréis poder de lo alto. Y termina el Señor subiéndose todavía y les confirma. Pero recibiréis poder. ¿Y cuándo se recibió ese poder? En el día de Pentecostés, hermano. Ya el domingo que viene, si el Señor lo permite, hablaremos más extensamente de este poder, de la cual el Espíritu Santo nos está empoderando en esta asamblea. Entonces, para tener éxito en la vida espiritual y material, debemos aprender a oír el Espíritu Santo. Claro, claro, claro. ¿Entendieron entonces ciertos puntos que nos están llamando la atención del Espíritu Santo? Vamos a concluir entonces el punto número 7, pongo el Espíritu Bueno, Santo. exacto. Porque fíjate, lo dejé para la semana que viene, pero lo voy a matillar aquí un poquito. Mire, aquí hay personas que se han entregado privadamente al Señor y han venido a pedir bautismo. Nadie los ha obligado. Ahora, ¿qué resulta? Esas personas todavía no abren los ojos al llamado de Dios, a lo que ellos han solicitado de Dios. Entonces Dios les dice que el día que ellos realmente solucionen su problema, bajen a las aguas, que es un sacramento. El bautismo es un sacramento que no se puede violar, porque la persona después de allí pasa al otro sacramento que se llama ¿qué? La cena del Señor. Y la persona en ese día de bautismo y en la comunión, Dios, el Espíritu Santo, le abrirá los ojos espirituales y se va a dar cuenta cuántas veces yo me perdí de las bendiciones de Dios en mi vida allá atrás o por allá por otros lados. Para terminar, lo acomodo con eso. ¿Qué le pasó a Jacob cuando viajaba huyendo de una maldad que hizo y viajaba hacia la tierra de su tío? Y cuando él se acostó en un campo, Génesis capítulo 28, se acostó en un campo, una piedra, y soñó ¿qué? Vio a Dios sentado en su trono, ¿verdad? Y ángeles que subían la escalera. En un simbolismo representa a la persona del Señor Jesucristo. Se lo dijo a Natanael en el capítulo 1 de Juan. Natanael, por tener fe, por creer en mí y por creer lo que yo te dije, de ahora en adelante verás el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, y los ángeles que suben y bajan. Eso lo verán los que están preparando sus papeles para ser bautizados. Lo verán ese día. Dios no miente. Dios no miente. Háganlo, pero háganlo conforme a la fórmula de las Escrituras. Seguiremos hablando el próximo domingo. Pues. Dios bendiga su vida. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.